Te doy la bienvenida al podcast Mundo HVAC, el mundo del aire acondicionado. Gracias por dar clic al play y escucharme. En este episodio te daré a conocer cómo encontrar a un técnico de aire acondicionado central con el permiso del EPA 608 que le permite transportar y manipular los gases refrigerantes, y con la licencia de aire acondicionado central asegurada. Son los requisitos mínimos para considerar confiable a un técnico de aire acondicionado. Personalmente considero debe ser filtrado un paso más adelante pidiendo referencias antes de su contratación. Los técnicos profesionales de HVAC dan garantía de su mano de obra por un año, por escrito, en el contrato de servicio de la instalación de las unidades. Debes tomar en cuenta que seleccionar al técnico es igual de importante que la selección de la marca y eficiencia del aire central. El Consumer Report en Estados Unidos, en uno de sus artículos, nos deja saber que una reparación prematura aumenta el porcentaje que haya sido error humano y no de los equipos nuevos. ¡Comenzamos! Aquí comienza Mundo HVAC, todo sobre aire acondicionado. Marco Antonio de la Paz te da la bienvenida a este espacio, donde podrás conocer todo sobre el aire acondicionado central, sistemas inteligentes, ahorro, eficiencia, cuidados, garantías, todo explicado de manera sencilla y amena para que compres seguro y como un profesional. Bienvenidos, Mundo HVAC. Las personas que integramos el equipo de Mundo HVAC estamos seguros y convencidos en informarte con los puntos importantes que te permitirán tomar la mejor decisión al comprar tu aire acondicionado central. Estamos comprometidos en darte a conocer con palabras sencillas la información técnica y sus características de ingeniería y diseño. Si te agrada nuestro trabajo, por favor entra a iTunes Podcast y regálanos una valoración de 5 estrellas al canal y deja una reseña. Esto nos ayudará a dar a nuestro podcast mayor visibilidad, permitiendo que otras personas nos encuentren, y si nos escuchas desde alguna otra plataforma, igual nos ayudará, hagas lo mismo. Saber de ti y conocer tus opiniones nos motiva a continuar y no parar. En el mes de marzo, El Salvador 2015 nos escribió: buena información educativa de tu podcast, excelente trabajo, espero puedas continuar haciendo más contenido. Muchas gracias por compartir tu reseña, El Salvador 2015. Los sistemas residenciales de aire central son sistemas complejos con muchos componentes. Los técnicos tienen años de capacitación antes de convertirse en expertos. En algunos lugares, los contratistas de HVAC deben registrarse para obtener su licencia, y a medida que se introducen nuevas tecnologías de ingeniería en el mundo del aire acondicionado, deben recibir capacitación adicional para ampliar su conocimiento y habilidades para estar actualizados. Los fabricantes de sistemas de aire acondicionado central les ofrecen capacitación para mantenerlos al día con las últimas innovaciones. Estas capacitaciones están disponibles para los técnicos que trabajan legalmente el aire acondicionado. La correcta operación del aire central es el resultado del delicado acto de equilibrio entre el equipo, sus presiones, el flujo de aire y la instalación mecánica y eléctrica. Los profesionales deben estar capacitados en cálculos precisos como volúmenes, cargas, pesos, caudal, presiones de gas refrigerante y leyes de termodinámica. Si una o más variables no están sincronizadas, la operación de todo el sistema y su comodidad interior pueden verse afectadas. Un técnico de aire acondicionado con experiencia tiene las herramientas y los equipos de precisión necesarias y se asegura de que cada cálculo y medición se relacione con su necesidad específica. Los sistemas del aire central son inversiones importantes en su hogar, y las consecuencias de no contratar a un técnico con licencia de HVAC pueden terminar costándote dinero o confort en el futuro inmediato. Solamente un técnico con experiencia puede hacer que funcione correctamente el sistema de aire acondicionado central de tu casa, que logrará gracias al equilibrio de varios factores que aquí te voy a mencionar. Factor 1. Capacidad del aire central.
el resultado del cálculo según el criterio del Manual J o Manual J de ACCA para obtener la capacidad de aire acondicionado central, considerando inicialmente la región climática que geográficamente nos corresponde y que en nuestro caso en el sur de Texas es de 95 Fahrenheit. Considerar el área a climatizar y la altura de los cielos. De los materiales de construcción utilizados en tu casa. La cantidad y tipo de ventanas. El tipo de insulación usada, la identificación de aparatos o electrodomésticos generadores de calor, la cantidad de personas que habitan la casa, son solo algunos factores para determinar la capacidad en toneladas de aire acondicionado central que deben instalar. Es importante identificar la capacidad requerida porque un mal cálculo te hará víctima de pagos mensuales excesivos del servicio eléctrico o te afectará en tu confort. No debes instalar de más o de menos. Si aún no escuchas el primer episodio, te recomiendo lo busques para conocer las consecuencias de un mal cálculo. En la descripción de este podcast encontrarás el enlace para obtener más información del Manual J, que actualmente es la autoridad en este tema. Factor 2. Para lograr las presiones exactas del gas refrigerante de acuerdo a las especificaciones del fabricante, solamente se logran sí o sí hacen el subcooling o el superheat, procedimientos que requieren de herramientas y equipos de precisión que miden las temperaturas de las líneas de refrigerante al tiempo que miden la temperatura ambiente en el momento que hacen esta calibración con las diferencias de la temperatura de inyección y retorno adentro de la casa, la lectura de los medidores de presión del gas refrigerante y su consumo eléctrico. Estos cálculos pueden efectuar los técnicos capacitados y con conocimiento. Las unidades que son puestas a punto, que trabajan de acuerdo a las especificaciones del fabricante, difícilmente requieren de mantenimiento correctivo prematuro. Factor 3. El sistema de ductos. Los ductos deben ser diseñados para su correcta distribución, calculando los FMs de aire que descargarán a cada una de las habitaciones, con la correcta ubicación del retorno e instalación de las unidades en la casa. La calidad de la instalación y mano de obra calificada permitirá el confort sin atentar contra la eficiencia del sistema. También la organización ACCA sugiere el diseño de los ductos y sus reducciones según el manual del que también aquí dejaré un enlace. Factor 4. Instalación eléctrica. Las dos unidades del aire central requieren la instalación eléctrica. Los técnicos de HVAC no necesariamente tienen la licencia de electricidad o están calificados para este trabajo. Este es un punto que debe quedar definido inicialmente. Las casas existentes que por primera vez instalan el aire central y que no tienen la preparación eléctrica para recibir las unidades requieren un electricista capacitado o un técnico calificado para el manejo del cableado y cubrir la necesidad eléctrica de los equipos de HVAC. Las consecuencias de no hacerlo con profesionales son impactantes de acuerdo a la Agencia Nacional de Protección contra Incendios. El 2016 se reportaron 48,000 incendios en estructuras de casas causadas por problemas eléctricos en los departamentos de bomberos de Estados Unidos. Factor 5. Plomería. Las líneas de drenaje. Tan solo mencionarlo pareciera insignificante, sin embargo la cantidad de daños ocasionados por algo simple como es deshacerse del agua que genera el aire central al exprimir las moléculas de agua del ambiente y tirarlo vía el drenaje son consecuencia de daños físicos en paredes y techos por una mala instalación, ocasionando humedad, mal olor y sobre todo, y muy importante, moho y los daños que ocasiona a la salud de los habitantes. Encontrar a un técnico HVAC adecuado, ya sea que vayas a reemplazar un aire central viejo o instalar uno por primera vez. Esto es lo que debes hacer. Paso número 1. Confirma tiene licencia de HVAC con su seguro vigente. Los técnicos con licencia se sienten orgullosos de tenerla y es motivo de satisfacción mostrarla, por lo que no se sentirá ofendido si se la pides. Al contrario, los técnicos de aire acondicionado quieren hacer la diferencia con las personas que están en el negocio y no cumplen legalmente con los requisitos.
Verifica el seguro. En ocasiones el Departamento de Regulación de Licencias del Estado les permite hagan pagos mensuales del seguro. Al no hacer uno de estos pagos, automáticamente cancelan la licencia. Esto podrás constatarlo directamente en la web del Estado de Regulación de Licencias donde tú te encuentres. Te voy a dejar en la descripción un enlace que te llevará a todos los estados del país en Estados Unidos, donde encontrarás el Departamento de Regulación de Licencias de cada uno de estos. Confirma tiene la certificación EPA 608. Las regulaciones de la Agencia de Protección Ambiental, EPA, exigen que los técnicos de aire acondicionado central que mantienen y reparan estén certificados en técnicas adecuadas de manejo de refrigerantes. Sin la certificación EPA 608, no deben bajo ninguna circunstancia venderles, comprar, transportar y ni mucho menos manipular los gases refrigerantes porque podrían liberarlos dañando la capa de ozono de la atmósfera. La contaminación al ambiente que ocasionamos considerando solamente los aires acondicionados centrales. Por un lado, por la cantidad de toneladas de CO2 para generar electricidad y mantener los aires acondicionados, y por otro lado, por la fabricación y manejo y manipulación de los gases refrigerantes es verdaderamente impactante. Responsablemente debemos hacer lo que nos corresponde y poner nuestra parte para colaborar y no incrementar estas estadísticas. Es una ventaja adicional si los técnicos están certificados por otra organización como North American Technical Excellence o por HVAC Excellence para dar servicios a los equipos residenciales de HVAC. Estas organizaciones evalúan el conocimiento del técnico y antes de certificarlos en sus diferentes especializaciones. Por ejemplo, nosotros en el sur de Texas usamos regularmente el aire acondicionado estándar regular con calefacción eléctrica. En otras regiones predomina la preferencia por los sistemas heat pump. Estos tienen un bypass. En temporada de calor trabajan para sacar el calor de la casa y en temporada de invierno el calor que genera el compresor lo meten a la casa antes de prender la calefacción eléctrica. En otros lugares más fríos predominan los aires acondicionados denominados gas furners. Son los que trabajan con la calefacción de gas. Y existen muchos más como los geotérmicos, los de alta presión residencial. Son increíbles estos aparatos y estamos en el tiempo de los sistemas de aire acondicionado solares y de energías renovables. No te extrañe ver sistemas geotérmicos trabajando con energía renovable. No olvides estas últimas 10 palabras que te acabo de mencionar. Va de nuevo, no te extrañe ver sistemas geotérmicos trabajando con energía renovable. Encuentra referencias y reviews. Actualmente y gracias a la vertiginosa ola digital tenemos la oportunidad desde el 2008 con la llegada de los primeros smartphones y nuestra nueva comunicación digital, la ventaja de encontrar lo que buscamos. Los técnicos de HVAC con licencia, a pesar de su distancia digital en la que se encuentren, tienen familiares que los ayudan y comparten sus trabajos profesionales, ya sea con su nombre personal o con su nombre de negocio, y nos dan a conocer sus logros profesionales. Esta es una oportunidad de conocer al técnico que vas a contratar. Los técnicos con licencia y permiso tienen la gran necesidad de ser visibles sus nombres de negocio o sus nombres personales con los que trabajan en las diferentes regiones donde operan sus negocios y deben ser encontrados, sí o sí, por Google, Facebook y Twitter. Los tiempos cambiaron y si no están presentes, perderán sus negocios en poco tiempo. Hoy día tenemos la oportunidad de buscar y encontrar opciones al mismo tiempo en que un contratista te tiene enfrente y te está atendiendo para darte un presupuesto y alguien digitalmente te está refiriendo a otra persona o tendrás otra opción. Son altamente aceptadas las recomendaciones digitales, incluso sin conocer a la persona que te recomienda directamente. Estamos viviendo el 2018. Personalmente difiero con el Better Business Bureau. Ellos te incluyen en sus directorios online sin tener la seguridad fehaciente de los conocimientos técnicos y están los que pagan su anualidad. Al paso de 13 años he visto casos varios para tener bien formada esta opinión, específicamente para esta actividad de negocio, en particular de HVAC residencial.
Si tan solo tienes una duda de contratarlo, es mejor te des un tiempo, ya que tendrás que estar comunicados para respaldar su mano de obra por el tiempo que te dé de garantía por su labor. Los técnicos que tienen constantes garantías se enfrentan al malestar de los clientes que no aceptan quedarse sin aire acondicionado. Y los técnicos generalmente, en condiciones extremas, tienen que trabajar en clima cálido a altas temperaturas en los áticos o fríos crudos y en posiciones incómodas o espacios reducidos para solucionar los problemas o reparar los sistemas. Así que deben estar y tener una excelente comunicación antes de estar en alguna de las garantías incómodas para ambos. Considera que en la temporada de calor aumentan los llamados de servicio al técnico con tiempos limitados, por lo que con toda seguridad estará donde más le convenga. Anticipadamente debes hacer los mantenimientos de limpieza o preventivos para no estar dentro de una llamada de mantenimiento correctivo en temporada de calor o frío. Todas las web de referencia que mencioné en este audio podcast las dejaré en la descripción. Si llegaste hasta aquí, espero haya sido esta información de valor para ti. Y si así fue, por favor regálame 5 estrellas en iTunes y escribe tu opinión para ayudar a este podcast obtenga un alcance mayor. Y si lo escuchaste desde cualquier otra plataforma, lo mismo te pido. Gracias y espera el siguiente episodio con el tema de las garantías.